Hola, buenas. Hoy os traigo al canal el nuevo Toyota Camry, que sería el sustituto del Toyota Avensis. Parte desde unos 32.500 euros más o menos en su versión intermedia. La versión Business no os voy a comentar porque está dirigida a flotas, pero la versión intermedia pues desde 32.500 euros con descuentos. Es un coche grande, sobre todo largo, son 4,9 metros, casi 4,9 metros de largo. De hecho tiene el mismo motor que el RAV4, un 2500 de 200 casi 20 caballos. A pesar de ser grande, largo y demás, la conducción por carreteras, cuando superéis los 30 km por hora, es muy suave. Tiene la misma plataforma que el Lexus ES, como veis, bueno, una forma similar. Algunas piezas también son similares. Y bueno, son 12.000 euros menos. No es lo mismo, evidentemente, pero bueno. Tenemos bloqueo y desbloqueo a través de la manilla sin tener que sacar la llave. El acabado intermedio, asientos de tela. El acabado superior, asientos de cuero calefactados. ¿Vale? Como veis, asientos bastante grandes sin ser muy envolventes. Es un coche enfocado más bien para viajar. Las calidades pues sería acolchado, acolchado, acolchado hasta la mitad, elevaciones eléctricos, bloqueo, espejos eléctricos, tiradores y el resto sería en plástico duro. El interior es una mezcla entre el Corolla y el Prius, y digo esto porque bueno, el Prius tiene la pantalla integrada en el salpicadero y el Corolla tiene pues esta botonera con este volante así. Bueno, es un más moderno, ¿no?, que el anterior. Toda la botonera, cuero, parte superior acolchada, vale, ventilación. El cuadro tiene una pantalla digital en la parte central. Vamos a encender un momentito el coche, vale, así lo tendríamos encendido. Y como veis, pues es una pantalla analógico a ambos lados, menos en la parte central que sería digital. Volante con toda la botonera, control de velocidad adaptativo ya de serie en esta versión, modos de sistema multimedia, volumen, comandos por voz. En la parte central ahí tendréis ventilación, 4 intermitentes. La pantalla la abría de dos formas diferentes. En el acabado básico, que sería para flotar solo, sería de 7 pulgadas y no tendría navegación. En el intermedio y en el alto sería con navegación y sería de 8 pulgadas. Climatizador de 2 zonas, excepto en el acabado superior que sería de 3 zonas. Vale, huequecillo en la parte inferior, que la verdad es que está bastante bien porque tenemos un hueco bastante profundo. Y en la parte superior una base como de goma, antiadherente, más bien, mejor dicho, USB, toma de 12 voltios, cambio automático con modo secuencial, portabebidas, diferentes modos de conducción. Si queréis escucharlo cómo suena, porque prácticamente, a ver, como todos los híbridos, ¿no? Si le pisas el acelerador es cuando se enciende el motor térmico, pero no tienen nada que ver. En la revisión en profundidad os dejo en la descripción 2 vídeos, ¿vale? La prueba en carretera y la revisión en profundidad para que veáis este coche, pues eso, un poquito más ampliamente. Hablando de ampliamente, el coche es muy amplio, tanto en la parte delantera como en la trasera. En altura no está mal, a ver, si necesitáis más espacio tenéis el RAV4, pero tanto en tamaño, fijaros el tamaño de las plazas delanteras, el tamaño de las plazas traseras es muy bueno. Sobre todo en la trasera, en cuanto a las rodillas, fijaros, he dejado el asiento, una regulación cómoda para mí y es muy bueno. La única diferencia, hay un par de diferencias en el acabado superior y una de ellas sería que el reposabrazos aquí tiene una pantalla digital para controlar algunos aspectos del sistema multimedia y la climatización de la parte trasera. Aparte de que los respaldos de los asientos traseros serían eléctricos, asientos de cuero y demás. Pero bueno, el acabado superior serían también 5.000 euros más, así que un poquito todo depende. Nos pasaríamos de 32 a 38.000 más o menos. Y bueno, ya sería algo, hablando de precios con descuentos. La apertura del maletero es mecánica, ¿vale? Automática, tanto desde la llave como desde el botón este. Y es muy grande, muy grande. Tenemos muy buena capacidad de carga.
En la parte inferior tenemos kit antipinchazos, pero tenemos espacio para poner la rueda de repuesto si quisiéramos. No es el coche ideal para abatir los asientos y tener espacio, ya que es un poquito justo el espacio que hay entre los asientos traseros y el maletero, pero si queréis en algún momento puntual llevar algo, pues podríais. Llantas solo hay dos, las del Business serían de 17 pulgadas y estas que serían en 18 pulgadas. Y las del acabado más alto también serían las mismas que estas. Y en colores, los únicos colores que hay serían el rojo y el azul. El resto de colores serían grises, negros, blanco perlado. Pero yo creo que este coche no se va a vender tanto como por ejemplo si el Corolla Sedán, ¿no? Al fin y al cabo no deja de ser un coche de casi 4,9 metros que, bueno, aparcar esto en ciudad, no estamos en América, que sí que se llevan este tipo de coches tan grandes, pero como sustituto de la Avensis está bastante bien.